Primero que todo, permítanme presentarme. Mi nombre es Roberto Carlos Barras de la Cruz, estudiante de la licenciatura en Derecho. Hoy vengo a hablarles de un tema controversial que ha afectado a nuestro país durante mucho tiempo, en específico sobre los delitos electorales y, para ser concreto, en el fraude electoral. Es importante precisar y definir qué es un delito electoral. Se conoce como un delito electoral aquel acto u omisión contrario a la ley, previsto y sancionado penalmente por la misma. Los delitos electorales son aquellas acciones que repercuten de manera negativa en las funciones electorales. Por ejemplo, tienen la característica principal de evadir, persuadir los derechos y obligaciones de los ciudadanos en sentido de pertenencia en lo que refiere al voto. Existen cotidianamente muchos casos, muchos no son atendidos a tiempo, muchos se hace caso omiso, y principalmente los que caen en este tipo de delitos de manera directa o indirecta son las personas con recursos económicos muy bajos, que están dispuestas a vender su voto a cualquier postor, a cualquier partido político, principalmente por alguna ayuda, por alguna despensa, por algo que ellos realmente necesiten. Y es ahí donde los partidos políticos, los candidatos, se agarran y logran cometer este tipo de fraude electoral. Es importante precisar de igual forma quiénes pueden cometer los delitos electorales. Sin distinción alguna, cualquier persona que sea funcionario electoral, funcionarios partidistas, funcionarios públicos, candidatos, servidores públicos, los organizadores de campaña y ministros de cultos religiosos son los que están previstos en la ley, que pueden llegar a cometer este tipo de delito, el fraude electoral. Encontramos las conductas tipificadas en la ley de la materia de delitos electorales, que abarca sin distinción alguna muchas características y muchos vertientes y problemas sociales que genera la práctica del delito electoral, o mejor conocido como fraude electoral. Como mencionaba al principio, las personas más susceptibles a este tipo de tratos o de acciones son las personas vulnerables. Lastimosamente aquí en México no se ha erradicado la pobreza, y son esos sectores los que son más atacados, y se les puede engañar, se les puede dar cualquier tipo de apoyo económico, inclusive camisas, alimentos, cualquier tipo de cosas de las que son carentes, y es así como se lleva a cabo este tipo de prácticas. Realmente es importante y necesario analizar esta problemática para llegar a una solución. Actualmente, y creo que desde hace unos años, antes de este sexenio, ocurrieron muchas cosas que son sospechosas, no se comprobaron como tal como fraude electoral, pero detrás de nuestro expresidente hay muchas cosas muy controversiales, que realmente sería importante analizarlas. Y por supuesto que se llevó a cabo la práctica del fraude electoral. Muchas personas en aquel sexenio del 2016, la mayoría no acudió ni a votar, la mayoría votaron por otros partidos, y realmente su voto no fue reflejado de manera precisa a la hora del conteo de votos y cuando salieron las estadísticas de las campañas electorales.
Afortunadamente para este nuevo sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se llevó una correcta y adecuada organización y no se puso en práctica el fraude electoral. Por último, es importante tener en cuenta que es un delito que está penalizado, y también es importante recalcar que las personas, a pesar de su condición económica o de alguna carencia, no deben de caer en este tipo de tentaciones o en este tipo de delitos, porque a veces crees que por tener alguna ventaja económica o algún apoyo económico te salvas tú y no perjudicas a los demás, pero realmente perjudicas a toda una nación, y es importante hacer caso omiso a este tipo de delitos electorales, como lo es el fraude electoral. Es importante la participación ciudadana, es importante que las personas en nuestro país, en México, así como tienen derechos, cuentan con obligaciones, y una de sus obligaciones es precisamente el derecho al voto, a elegir, y es importante hacer la práctica correcta o adecuada de este beneficio, de este derecho, y ser una nación dentro de los parámetros limpia, una nación que realmente ejerza su derecho al voto de manera adecuada, y hay que hacer caso omiso a este tipo de conductas delictivas que realmente nos afectan a todos. Por mi parte ha sido todo, espero que les haya ayudado mi información de alguna manera, y les deseo a todos mucho éxito y espero que hayan entendido a todo lo que se refiere a los delitos electorales y al fraude electoral. Hasta luego.